Existe un hombre que leyó la Biblia de forma completamente diferente a como te la enseñaron en la iglesia y descubrió algo que cambió su vida y la de millones, que cada historia, cada milagro, cada enseñanza de Jesús no es historia literal, sino manual de manifestación. Neville Goddard pasó décadas demostrando que cuando Jesús dijo: «Todo lo que pidáis orando, creed que lo habéis recibido y lo tendréis», no estaba hablando metafóricamente. Estaba revelando la ley exacta de cómo la consciencia crea realidad. Y si descubres hoy cómo el cristianismo metafísico y las enseñanzas de Neville convergen en los mismos principios, comprenderás por qué has estado manifestando desde el lugar equivocado durante toda tu vida. Pero hay una razón por la que estas interpretaciones nunca se popularizaron en las iglesias institucionales. Porque quien las domina ya no ruega, decreta, ya no suplica, asume. Y al final de este video entenderás exactamente por qué la imaginación no es fantasía, sino Dios mismo operando en ti. Cierra los ojos por un momento, respira profundo y ahora imagina esto. Es 1959, Nueva York. Un hombre de acento barbadense sube al escenario de un salón lleno. No lleva túnica especial, no hace rituales elaborados, no pide donaciones ni promete milagros. Simplemente abre la Biblia y empieza a leer pasajes que has escuchado 1000 veces. Pero cuando termina de leer, dice algo que deja a la audiencia en completo silencio. Todo lo que acabo de leer no sucedió hace 2000 años en Palestina. Está sucediendo ahora mismo, en ti, en tu conciencia. Ese hombre es Neville Goddard, y durante los siguientes 40 años, hasta su muerte en 1972, dará conferencias gratuitas revelando algo que las iglesias institucionales nunca quisieron que supieras. Que la Biblia no es libro de historia externa, sino manual de psicología interna. Que cada personaje es un estado de conciencia. Que cada milagro es una demostración de ley espiritual. Y que Jesús no vino a salvarte mediante su sacrificio, sino a mostrarte el poder que ya llevas dentro. Y esto no es interpretación moderna ni desviación herética. Esto es cristianismo metafísico en su forma más pura. Neville estudió profundamente a Abdullah, un maestro etíope que le enseñó Kabbalah y misticismo cristiano. Estudió a William Blake, el poeta visionario que veía la Biblia como drama psicológico, y descubrió algo que cambió todo, que cuando Jesús enseñaba, estaba revelando leyes de conciencia que funcionan independientemente de si crees en él o no. Leyes tan precisas como la gravedad, tan inmutables como las matemáticas. Y la primera de esas leyes, la que Neville enseñó incansablemente durante 40 años, es esta. La imaginación crea realidad, no como proceso mágico, no como pensamiento positivo, sino como principio fundamental de cómo funciona el universo. Y aquí está lo que cambia todo. Cuando Jesús dijo: «Todo lo que pidáis orando, creed que lo habéis recibido», estaba dando instrucciones precisas. Primero, imagina tu deseo cumplido. Segundo, siente como si ya lo tuvieras. Tercero, persiste en ese sentimiento. Y cuarto, observa cómo la realidad externa se reorganiza para reflejar tu estado interno. Ahora escucha esto con mucha atención, porque lo que voy a revelarte ahora destruirá completamente tu forma de orar, de pedir, de manifestar. Neville enseñaba que existe una diferencia abismal entre suplicar y asumir. La súplica dice: «Por favor, Dios, dame esto que no tengo». La asunción dice: «Gracias, Dios, porque ya lo tengo». La súplica vibra en carencia, la asunción vibra en plenitud, y el universo, que solo responde a tu vibración, no a tus palabras, te devuelve exactamente el estado desde el cual operas. Si ruega a alguien que no tiene, el universo confirma: «Correcto, no tienes». Si asume a alguien que ya recibió, el universo confirma: «Correcto, ya tienes».
Y aquí está el secreto que Neville extrajo directamente de las Escrituras. Jesús nunca rogó, nunca suplicó. Cuando resucitó a Lázaro, no dijo: «Por favor, Padre, si es tu voluntad, resucítalo». Dijo: «Padre, te doy gracias porque ya me has oído». Dio gracias antes de que sucediera el milagro, porque operaba desde la asunción del deseo cumplido. Y esa es la diferencia entre quienes manifiestan y quienes solo desean. Y aquí está el concepto que conecta todo y que tanto el cristianismo metafísico como Neville Goddard pusieron en el centro absoluto de sus enseñanzas. Yo soy. Cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, la respuesta fue: yo soy el que soy. Cuando Jesús enseñaba, usaba constantemente esa frase: yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la resurrección. Y Neville reveló lo que eso realmente significa: que yo soy no es el nombre de un Dios externo, es el nombre de tu propia conciencia, es el poder creador operando en ti. Y cada vez que dices yo soy, estás invocando ese poder. Cada vez que declaras yo soy cansado, yo soy pobre, yo soy enfermo, estás usando el nombre sagrado de Dios para crear exactamente eso. Pero cuando aprendes a decir yo soy próspero, yo soy saludable, yo soy amado, estás usando ese mismo poder para crear lo opuesto. Y aquí está lo que casi nadie entiende. No importa si te sientes próspero al decirlo, lo que importa es que lo asumas como verdad y persigas en esa asunción hasta que tu mundo externo se ajuste a tu mundo interno. Pero aquí viene algo que muy pocas personas entienden y que es crucial para manifestar correctamente. Neville enseñaba que la Biblia debe leerse simbólicamente, no literalmente, que cuando lees sobre Egipto, no estás leyendo sobre un país, estás leyendo sobre el estado de conciencia de esclavitud. Que cuando lees sobre la tierra prometida, no estás leyendo sobre un territorio geográfico, estás leyendo sobre el estado de conciencia de cumplimiento del deseo. Que cuando lees sobre Jesús caminando sobre las aguas, no estás leyendo sobre un hombre desafiando la gravedad, estás leyendo sobre la conciencia elevándose por encima de las limitaciones materiales. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de leer la Biblia como historia pasada y empiezas a leerla como drama presente de tu propia psique, todo cambia. Cada versículo se convierte en instrucción, cada parábola se convierte en ley, cada milagro se convierte en posibilidad disponible para ti ahora. Pero antes de mostrarte exactamente cómo aplicar esto, necesitas entender algo crucial sobre la fe. Déjame contarte algo que va a cambiar por completo tu forma de entender lo que significa tener fe. Neville enseñaba que la fe no es creer en lo invisible esperando que se vuelva visible. La fe es asumir lo invisible como ya cumplido hasta que lo visible se ajuste. Es vivir desde el final. Es habitar el estado de conciencia del deseo cumplido antes de que haya evidencia externa. Y aquí está lo que separa a quienes manifiestan de quienes solo desean. Los que manifiestan no esperan ver para creer. Creen y por eso ven. Asumen primero y la realidad sigue después. Y Jesús lo enseñó explícitamente cuando dijo: por eso os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dijo: creed después de recibirlo. Dijo: creed que lo recibiréis. Tiempo futuro ya, asumido como hecho. Esa es la fe que mueve montañas. No esperanza pasiva, asunción activa. Y ahora viene una de las enseñanzas más profundas y más prácticas de Neville: la técnica de la escena implícita. Cuando quieres manifestar algo, no visualices el objeto del deseo. Visualiza la escena que implicaría que ya lo tienes. Si quieres manifestar una casa, no visualices la casa. Visualiza la escena de estar dentro de ella, tocando las paredes, sintiendo el piso bajo tus pies. Si quieres manifestar una relación, no visualices a la persona. Visualiza la escena de estar con ella, sintiendo el abrazo, escuchando las palabras de amor. ¿Por qué?
porque la escena implícita genera el sentimiento, y el sentimiento es el secreto. Neville lo repetía constantemente. El sentimiento es el secreto. Puedes visualizar perfectamente, pero si no sientes como si ya tuvieras tu deseo, no estás imprimiendo nada en tu subconsciente. Y el subconsciente, esa parte de ti que Neville identificaba con Dios Padre, solo responde al sentimiento. Solo acepta como instrucción aquello que viene acompañado de emoción. Pero aquí viene algo que conecta directamente con el cristianismo metafísico y que es absolutamente crucial para entender cómo funciona la oración real. Neville enseñaba que orar no es hablarle a un Dios externo. Orar es asumir el estado de conciencia del deseo cumplido. Es entrar mentalmente en la escena que implicaría que tu oración ya fue respondida. Y luego, sostener esa escena con tal intensidad emocional que tu subconsciente la acepte como hecho. Y cuando tu subconsciente acepta algo como hecho, el mundo externo no tiene más opción que reorganizarse para reflejarlo. ¿Por qué? Porque el mundo externo es proyección del mundo interno. No son dos realidades separadas. Son una sola realidad vista desde dos ángulos diferentes. Y cuando cambias el ángulo interno, el externo cambia automáticamente. No inmediatamente, pero inevitablemente. Y aquí está lo que casi nadie te dice. El tiempo entre la asunción interna y la manifestación externa es proporcional a tu capacidad de sostener el sentimiento sin dudar. Cuanto más natural te resulte habitar el estado del deseo cumplido, más rápido se manifiesta. Y ahora, escucha esto con atención absoluta porque aquí está la clave que separa a Neville de todos los maestros de manifestación superficiales. Neville no enseñaba pensamiento positivo, enseñaba revisión de la propia identidad. No enseñaba afirmaciones mecánicas, enseñaba asunción de un nuevo estado de ser, porque entendía algo fundamental, que no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y lo que eres no es tu cuerpo, tu historia pasada, tus circunstancias actuales. Lo que eres es el estado de conciencia que habitas momento a momento. Y ese estado se revela perfectamente en lo que dices después de yo soy. Si dices, yo soy pobre, estás habitando el estado de pobreza. Si dices, yo soy próspero, estás habitando el estado de prosperidad. Y la realidad externa reflejará, tarde o temprano, el estado que habites consistentemente. Por eso Neville insistía tanto en vigilar tus palabras después de yo soy, porque estás usando el nombre de Dios para crear tu realidad, consciente o inconscientemente. Y aquí viene una de las historias más poderosas que Neville contó sobre la aplicación práctica de estos principios. Durante la Segunda Guerra Mundial, Neville quería salir del ejército. Había sido reclutado, pero sentía que su verdadero servicio era enseñar estos principios, no pelear en la guerra. Entonces, aplicó exactamente lo que enseñaba. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba en su apartamento de Nueva York, durmiendo en su propia cama. Sentía las sábanas, escuchaba los sonidos de la ciudad, asumía completamente el sentimiento de estar libre, en casa, cumpliendo su propósito, y persistió en esa imaginación noche tras noche, aunque la evidencia externa decía lo contrario, aunque estaba en un campamento militar, aunque no había forma lógica de salir. Y entonces, de la forma más improbable, una serie de eventos se alinearon perfectamente. Un oficial que nunca firmaba descargas firmó la suya. Un proceso que tomaba meses se completó en días. Y Neville salió del ejército exactamente como lo había imaginado. No porque manipuló la realidad, sino porque cambió su estado de conciencia. Y la realidad se ajustó para reflejar ese cambio. Y esa historia, que Neville contó en múltiples conferencias, demuestra algo crucial que necesitas entender antes de la parte final. Todo lo que has leído hasta ahora apunta hacia una sola verdad final. Una verdad que Neville enseñó incansablemente,
y que el cristianismo metafísico confirma desde múltiples ángulos, que Dios no es algo separado de ti. Dios es tu propia consciencia maravillosa, tu yo soy. Esa capacidad de ser consciente, de imaginar, de sentir, de asumir estados de consciencia. Eso es Dios operando como tú. Y cuando comprendes eso, cuando realmente lo integras, dejas de rogar a un Dios externo y empiezas a decretar desde el Dios interno. Dejas de esperar que algo cambie afuera y empiezas a cambiar tu estado interno, sabiendo que el exterior seguirá inevitablemente. Y ahora viene la técnica específica que Neville enseñó como la más poderosa de todas, el estado adormilado. Ese momento justo antes de quedarte dormido, cuando tu conciencia está en el umbral entre vigilia y sueño, es el momento más poderoso para imprimir tu deseo en el subconsciente. ¿Por qué? Porque en ese estado, la mente crítica, el ego, la lógica, están dormidos. Y el subconsciente está abierto, receptivo, listo para aceptar lo que le des como instrucción. Entonces la técnica es esta. Cada noche, cuando estés en la cama listo para dormir, construye mentalmente una escena simple que implicaría que tu deseo ya se cumplió. Hazla corta, hazla sensorial, hazla emocional y repítela una y otra vez en bucle mientras te quedas dormido. Siente como si estuviera sucediendo ahora, no como fantasía futura, sino como hecho presente. Y el último pensamiento antes de perder la conciencia debe ser el sentimiento de tu deseo cumplido. Neville garantizaba que si haces esto fielmente, noche tras noche, sin dudar, sin cuestionar, sin buscar evidencia externa, tu deseo se manifestará, no porque lo mereces, no porque eres especial, sino porque es ley. Y aquí está la verdad final que cierra el círculo y te devuelve al principio con una comprensión completamente nueva. Jesús no fue el único Hijo de Dios, fue el primero en despertar completamente a su verdadera naturaleza. Y cuando dijo, yo y el Padre somos uno, no estaba reclamando exclusividad divina. Estaba revelando una verdad disponible para todos, que tu conciencia y Dios son la misma cosa, que cuando imaginas, es Dios imaginando a través de ti, que cuando asumes un estado, es Dios manifestándose como ese estado, y que cuando finalmente despiertas a esa verdad, cuando reconoces que yo soy, no es tu identidad personal limitada, sino el nombre mismo de Dios operando como tu conciencia, todo cambia. Porque dejas de ser mendigo espiritual rogando favores a un Dios distante, y te conviertes en lo que siempre fuiste, Dios mismo experimentándose en forma humana, creando tu mundo momento a momento con el poder de la imaginación. Ahora escucha esto y grábatelo en el alma. Neville Goddard pasó 40 años enseñando gratuitamente en salones de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Nunca cobró por sus conferencias, nunca vendió cursos costosos, nunca creó una organización que sobreviviera a su muerte. Solo enseñó una verdad, una y otra vez, desde 1000 ángulos diferentes, hasta que quien estuviera listo para escucharla, la escuchara. Que tú eres Dios. No metafóricamente, literalmente. Tú, yo soy, es el nombre de Dios. Tu imaginación es Dios creando, y tu mundo externo es siempre, sin excepción, reflejo perfecto de tu estado interno de conciencia. El cristianismo metafísico que Neville rescató de las Escrituras no es religión institucional, es ciencia espiritual, es comprensión exacta de cómo funciona la conciencia. Y esa comprensión está disponible para ti ahora. No tienes que esperar, no tienes que ser especial, no tienes que ganar el favor de nadie, solo tienes que aplicar la ley tal como Jesús la enseñó y Neville la clarificó. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido. Persiste en esa asunción sin importar la evidencia contraria y observa cómo tu mundo se reorganiza para reflejar tu nuevo estado. Y aquí te dejo con la técnica que puedes empezar esta misma noche. Antes de dormir, decide qué quieres manifestar.
Construye una escena simple de 3 a 5 segundos, que implicaría que ya lo tienes. Hazla sensorial. Siente la textura, escucha los sonidos, percibe las emociones y repítela en bucle mientras te quedas dormido. No como fantasía, como memoria del futuro ya cumplido. Hazlo durante 7 noches consecutivas sin cuestionar, sin dudar, sin buscar evidencia. Y luego suelta. Deja que el Padre interno, tu subconsciente, se encargue de los medios. Tu único trabajo es asumir el estado. El universo se encargará del cómo. Recuerda las palabras que Neville repitió miles de veces. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y persiste en ese sentimiento, y tu asunción se endurecerá en hecho. No es esperanza, es ley, no es magia. Es cómo funciona la realidad cuando finalmente entiendes que tú y Dios nunca estuvieron separados. Que tu imaginación no es fantasía infantil, sino Dios mismo creando tu mundo. Y que el poder que buscabas afuera siempre estuvo adentro, esperando que lo reconocieras como yo soy.